que ver con mis intereses de investigación de hace ya varios años. Es parte de lo que fue mi tesis de maestría y lo estoy retomando con motivo de la publicación de la misma obra. Increíblemente lo dejé muchos años, pero estamos de regreso. En primer lugar, debo decir, un poco como explicación del territorio del que vamos a hablar, que la provincia de Chametla fue una de las dos provincias establecidas por Nuño de Guzmán durante el proceso de conquista realizado en 1531. Chametla se estableció en el territorio que originalmente ocuparon los indígenas totoranos y también de los jijines. Sin embargo, en primera instancia debemos decir que se caracterizó por lo débil del poblamiento español, que de hecho abandonó el asentamiento en 1535 aproximadamente, aunque hay opiniones de que hubo continuidad del mismo. Sin embargo, realmente el asentamiento que perduró en esa antigua provincia y que podemos ver en el segundo mapa fue el poblamiento realizado ya por Francisco de Ibarra a partir de 1565, con el descubrimiento de minas en Copala, en Pánuco, en Charcas, con la fundación de la villa de San Sebastián, en ese contexto, que también significó el paso de la antigua provincia de Chametla de la Nueva Galicia a la Nueva Vizcaya. Y ahora sí leo. La historia de la apropiación inicial del suelo referente a este ámbito territorial se remonta a los años de la conquista armada de Francisco de Ibarra, a quien como capitán del contingente al servicio de la monarquía correspondió tomar posesión del nuevo territorio. Fue él quien repartió indios a sus soldados en encomienda, así como tierras. Es claro que los soldados de alta jerarquía correspondió la mejor parte de aquel premio. Santa Mosel ha rescatado dos de aquellas primeras mercedes de tierra concedidas, las únicas dos que conozco, por Francisco de Ibarra a su primo Martín López de Ibarra, tesorero de la expedición al principiar 1565 de un sitio de ganado mayor y dos de ganado menor ubicadas precisamente junto al pueblo de Chametla. Por otra parte, a lo largo del siglo XVII, el litoral costero de Rosario empieza de nuevo a poblarse, sobre todo gracias a la actividad ganadera. En efecto, estos espacios fueron paulatinamente ocupados por la población hispana, incluso antes del descubrimiento de las minas de Rosario en 1655. Vale destacar que la misma circunstancia del descubrimiento de este real de minas ocurrió en una zona previamente utilizada para el pastoreo, pues según la tradición oral recordada en 1731, el filón inicial fue descubierto por el caporal Bonifacio Rojas, quien se encontraba en busca de ganado extraviado. Las haciendas que tuvieron un desarrollo ganadero desde el siglo XVII son el Palmito de Verde, el Palmito de Iribe, La Bayona, el Sauce y Chele, en el entorno del Rosario, mientras que en el área de las misiones jesuitas de San Ignacio estaban Piastla y pues también surgieron Ponce y La Labor. En el extremo sur, La Bayona fue precisamente el límite jurisdiccional de las alcaldías costeras de Nueva Vizcaya con las de Nueva Galicia. El Palmito de Verde perteneció inicialmente a don Bartolomé Verde de Rojas, minero y comerciante de Rosario, que se desempeñó también como administrador de las Reales Salinas de Chametla. Con una antigüedad estimada apenas un año posterior al descubrimiento de las minas del Rosario, esta hacienda tuvo las condiciones óptimas para la cría de ganado mayor, pues gracias a ser una isla contó con el aislamiento del resto de las estancias y con pastos de calidad superior. Por lo demás, esta fue la única hacienda del noroeste novohispano que registró partidas regularmente ante la audiencia de Nueva Galicia para su venta en Nueva España, en los lejanos mercados de la Nueva España. Por su parte,
El sauce, la hacienda del sauce de los mismos propietarios, tuvo una evolución significativa en cuanto al tipo de poblamiento. Ubicada entre el Real del Rosario y los pueblos de Escuinapa, Matatán y Tecalotán, el sauce fue originalmente una hacienda de sacar plata. Sin embargo, como en muchos otros lugares del norte novohispano, un inestable poblamiento minero dio pie cuando ésta se agotó a una nueva riqueza, pues el predio, según el testimonio de la época, quedó poblado de ganados mayores. Además de otras unidades de composición, voy a aclarar esto. Normalmente utilizo el término unidades de composición al referirme a los trámites legales para regularizar la tierra. Entonces es difícil seguir solo una estancia o un rancho, sino los tomo en paquete como las unidades de composición de tal o cual persona. Además de otras unidades de composición en la zona del litoral y de las lagunas, el resto se localizó en las cercanías del Rosario y disfrutó de tierras de buena calidad con acceso al agua. Los pueblos de Chametla, Escuinapa y Auchén y sus habitantes diezmados no significaron un problema para la apropiación inicial del suelo por parte de la población hispana durante el siglo XVII. En el distrito serrano de Maloya, ubicado al norte y al este de El Rosario, hubo una mayor permanencia de comunidades indígenas, lo que refleja la tendencia de los naturales durante el siglo XVI de replegarse hacia las montañas. Creo que borré ese mapa. Bueno, aquí. Para evitar su dominio por los españoles, permanecieron aquí los pueblos de Maloya, Matatán, Tecalotán, Otatitán y Santa María, probablemente uno que anteriormente se llamaba Guaynole. Por su parte, el Real de Minas de San Joseph de Copala, así como la villa de San Sebastián, fueron el centro de la actividad económica de la antigua provincia de Chametla, previo al descubrimiento de las minas del Rosario. Otro de los focos iniciales de población hispana fue el asentamiento de milicianos de San Juan Bautista de los Mulatos, o de Mazatlán, erigido para la defensa de la costa en 1576. Este recibió el resguardo de sus tierras por un mandamiento de amparo dado por el virrey duque de Alburquerque, que se refería al Bajío de Zacanta, lugar de su primera fundación. En la zona del río Piastla se nombraba un alcalde mayor a principios del siglo XVII. A lo largo del siglo, los pocos pobladores hispanos aprovecharon que el espacio de la costa y del pie de monte se encontraba casi despoblado y establecieron ranchos y haciendas ganaderas. Ello fue posible en buena medida gracias a la llegada de los misioneros jesuitas, que desde principios del siglo se encargaron de la evangelización, así como el control de los indios serranos. Con los indígenas establecidos en pueblos de misión y un proceso de poblamiento hispano que avanzaba, aunque lentamente, la zona de Piastla se convirtió en el tenientazgo de San Ignacio de la provincia de Copala. Al finalizar el siglo, la antigua provincia de Chametla había cambiado notablemente, pues si bien quedaban aún grandes despoblados, encontramos concentraciones de ranchos y estancias ganaderas en torno al antiguo centro de población que dio nombre a la provincia, en la villa de San Sebastián y finalmente en el Real de Minas de El Rosario. En unas décadas, este pasó de ser un asentamiento dependiente a constituir el asentamiento de las autoridades principales del conjunto de esta antigua provincia. Bueno, este es el mapa perdido, lo que pasa es que está recortado y aquí están en círculo los pueblos de indios. Arriba tenemos las misiones de la zona de San Ignacio de Piastla. Esa estrella es el Rosario. En el siglo XVIII nos encontramos con la fecha emblemática de 1740, año de inestabilidad en el noroeste novohispano, ya que se trata del año de la rebelión de los indios yaquis contra los pobladores, los misioneros y las autoridades hispanas en las alcaldías de Sinaloa y Ostimur. Sin embargo, aunque las alcaldías meridionales permanecieron en paz, encontramos testimonios que refieren una época de represión de parte de los pobladores y autoridades hispanas hacia los indios. Como antaño,
Seguramente muchos de los habitantes de origen indígena huyeron hacia las tierras altas, lo que explica, junto con una epidemia, el panorama desolador que presentaron algunos pueblos en esta década. En Cacalotán, alcaldía de Maloya, había en 1745 solo 6 tributarios y 2 viudas, junto a los 2 caciques, y de acuerdo al testimonio de los naturales, Dios envió una enfermedad por lo que los habitantes se murieron. Incluso el alcalde del pueblo falleció después de haberlo apresado el alcalde mayor Antonio Fernández Chaza. El panorama en el pueblo de Chiametla no era mejor, ya que después de la enfermedad, muchos años que no quedan, decían, más que solo el regidor y otro natural que sirven de todo. Pero, ¿cuáles eran las fuerzas externas a la comunidad que influían sobre ellos? El mismo testimonio de los indígenas sugiere la respuesta, pues además de la naturaleza que por la acción de una tormenta tumbó ambas iglesias, expresaban que vino un señor cura y se llevó nuestra imagen milagrosa y la de un santo Cristo y otras alhajas de la iglesia y las campanas. Además, luego que murió nuestro alcalde, han corrido otros naturales, tirando a que se demuele el pueblo, diciéndonos que nos vayamos y amenazándonos con azotes. Y así se han ido algunos naturales y viudas de temor, y somos pocos los que nos quedamos fomentando este pueblo y cuidando el ganado de la cofradía, sin tener alcalde que nos gobierne. No sé qué razón tienen, quizás será por las tierras, para utilizarlas en las haciendas de algunos de los vecinos. Consideramos que un análisis del proceso de poblamiento de la zona nos puede ayudar a explicar este problema, en donde queda una cosa clara: se buscaba terminar con estos pueblos de raíz, pues caídas las iglesias y con muchos indios muertos y otros errantes, los rancheros y hacendados encontraron una oportunidad para aprovechar las tierras en su beneficio. En un momento en que la población hispana había encontrado un límite en cuanto a la disponibilidad para el cultivo y la cría de ganado, sobre todo en el distrito del Rosario. Durante estos años, el poblamiento de las alcaldías costeras de Copala, Maloya y el Rosario continuó con el ritmo que había tomado desde el último tercio del siglo XVII, que consistió en la paulatina ocupación de tierras despobladas. Si consideramos que para el distrito del Rosario, durante la primera mitad del XVIII, solo hemos encontrado 9 unidades de composición, podría parecer extraño que haya sido en este distrito donde se presentaron los conflictos más graves por la apropiación del suelo. Sin embargo, existen algunas premisas que ayudan a explicar este problema, fundamentalmente el importante proceso de poblamiento acontecido en este espacio geográfico desde principios del siglo XVII. Bueno, este esquema marca algunos de los asentamientos del siglo XVII aún. Por un lado, se habían establecido grandes haciendas ganaderas que ocuparon junto con diversos ranchos las tierras ribereñas y de marismas, las de mayor utilidad para la cría de ganado mayor. Por otro, el Real del Rosario se había convertido en un asentamiento de proporciones considerables, pues en 1720 vivían en él cerca de 2.000 individuos y 2 décadas más tarde la cifra alcanzó los 3.000. El Rosario, junto con la Villa de Sinaloa y el Real de Álamos, era uno de los centros poblacionales más importantes de las alcaldías costeras, aunque todavía estuviera lejos de alcanzar, por ejemplo, los 25.000 que tenía la región de Chihuahua por la misma época. Así encontramos que la suma acumulada de unidades de composición desde el siglo XVII hasta mediados del XVIII, estos son los nuevos, alcanzó en el distrito del Rosario 19, una cifra que no es grande si la comparamos con las de otros distritos, pero que en las condiciones propias del Rosario significó una verdadera limitante al establecimiento de nuevos predios. De los 9 registros más recientes, que corresponden a medio siglo, tenemos que para 4 ni siquiera se anotó el nombre, lo que indica que no eran unidades que se pudieran caracterizar como importantes en relación a otros predios. Se trata de pequeñas labores para las que solamente se buscaba tener la garantía de un sustento jurídico. Se ubicaban en las cercanías del río de Chametla,
donde incluso se encontraban pobladas pequeñas islas formadas entre los brazos del río. De las otras unidades de composición, 2 eran ribereñas y cercanas al Real, mientras que el Monte y el Monte Alto, las otras 2, se encontraban también cerca del Rosario rumbo a las marismas. El pueblo de Auchén fue despoblado por los indígenas en una fecha posterior a 1713 y repoblado por los españoles hacia 1731, muy poco tiempo después. Es muy sintomático que 7 unidades de composición refieren una antigüedad igual o mayor a 1715, mientras que en las 3 décadas posteriores solo encontramos 2. Ello muestra el problema que se encontraron los pobladores para establecerse en espacios desocupados y de calidad, pues de hecho en el Rosario ya no lo sabía. Se explica así la presión ejercida sobre la población nativa para apropiarse de sus tierras. Desde principios del siglo XVIII era una verdad reconocida que en este distrito no había tierras con agua y pastos suficientes para la cría de grandes cantidades de ganado. Incluso tampoco en las colindancias con el distrito de Maloya, como se quejaba amargamente don Diego García Rodríguez, minero llegado en 1730 para el desagüe de las minas. La concentración de tierras en unos cuantos propietarios fue el motivo de que se produjera tensión social, incluso entre los mismos pobladores hispanos, pues de hecho la casi totalidad de vecinos del Real del Rosario había entrado en conflicto con don Bartolomé Carrasco y los miembros de su familia por las tierras bajas del río. Muchos de los vecinos establecieron pequeñas labores en estas tierras que los Carrasco respetaban como propias. Por su parte, Carrasco era el prototipo del hacendado poderoso, pues en el puesto de Nepantla, que los naturales de Escuinapa reclamaban como suyo, recalaba el ganado alzado de las haciendas y ranchos vecinos rumbo a los altos, y los vaqueros de los dueños debían pedirle permiso a aquel para entrar a buscarlo. Es decir, a las tierras de los indios tenían que pedir permiso al señor hacendado, pues a pesar de que se carecía de un título que sustentara la propiedad, decían, como don Bartolomé Carrasco era rico, siempre decía que todo era suyo y se sujetaban todos a lo que él decía. A diferencia de lo ocurrido en el Rosario, en el distrito de Copala el proceso de establecimiento de nuevos asentamientos fue intermitente y no se detuvo sino hasta 1741, lo que indica que existían aún bastantes espacios desocupados. Las unidades de composición fueron 13. Si bien se había suprimido el presidio de San Sebastián desde 1687, las perspectivas del poblamiento eran optimistas. Por ejemplo, el Real de Pánuco, que había sido explotado con interrupciones desde el siglo XVI, reinició su producción tras el arribo de Durango en 1711 de un nuevo propietario que era don Francisco del Valle. Nos encontramos con que al interior de la misma alcaldía de Copala, el proceso de poblamiento se desplazó hacia el norte, situación que se reflejó en el establecimiento de nuevas unidades de composición en el tenientazgo de San Ignacio. No obstante, la parte oriental de la jurisdicción, donde están las vertientes de la Sierra Madre Occidental, siguió prácticamente despoblada. Para el caso del distrito del Rosario, se ha mencionado el problema del pueblo de Escuinapa, con don Bartolomé Carrasco, respecto del puesto de Nepantla. En el mismo caso se encontraba el de la Carretadera, apenas en los límites del fondo del pueblo. El problema de origen de las comunidades indígenas de este distrito fue, por una parte, su escaso número. Al iniciar el siglo solo había 3. Y por otra, la especialización ganadera de las unidades de poblamiento hispano, debido a que los hacendados buscaron terminar con esta supervivencia, más que fomentarla, para integrar a los indios plenamente en sus sistemas productivos. A pesar de la distancia que separaba el Rosario de la ciudad de Guadalajara, 120 leguas, donde residía la audiencia, vale la pena destacar que los indios no se amedrentaron por los abusos cometidos a nivel local por los vecinos en colusión con las autoridades. En el caso en cuestión, el pleito inició en 1731 con motivo de las medidas de la hacienda de Santa Cruz y Buenavista,
en la que don Bartolomé trató de incluir la jarretadera y Nepantla. Sin embargo, una averiguación ordenada por don Fernando de Urrutia, oidor y juez privativo de tierras en la audiencia de Guadalajara, puso en claro que estos predios no eran de Carrasco, pues no demostró su establecimiento anterior al existente por los indios, con casas, hombres ni ganados, ni tampoco presentó títulos que avalaran la propiedad, de tal forma que volvieron a poder la comunidad, ahora sustentados en un título de merced. La situación del pueblo de Chametla no fue más optimista, pues al estar ubicado precisamente en la parte del río más ambicionada por los vecinos del Real, se tuvieron que realizar diversas medidas para dejar en claro las tierras que les pertenecían. De ahí proviene este mapa. Así, además de las del Fundo, en 1716 resultó otro sitio de ganado mayor, mientras que en 1725 solo contaban con las tierras del Fundo y medio sitio y 2 caballerías, es decir, que el desplazamiento había avanzado notablemente. La presión por sus tierras no terminó aquí, sino que en los años siguientes los indios permanecieron en su defensa, de forma que en 1759 lograron mantener el mismo tamaño que en 1725. En el caso de las tierras del antiguo pueblo de Auchén, no hubo impedimento para apropiarse de un espacio desocupado. Todo parece indicar que en otros espacios no hubo problemas durante esta etapa entre los pobladores hispanos y las comunidades indígenas. Me refiero a otros espacios de la antigua provincia de Chametla. Lo normal era que quienes llegaban a realizar la ocupación del suelo encontraran un lugar apropiado para ello, alternando así con las comunidades que seguían mermadas en el número de sus habitantes. Al mediar el siglo XVIII, el poblamiento de las alcaldías costeras se había consolidado. Durante los años siguientes, el ritmo de establecimiento de nuevos ranchos y estancias ganaderas disminuyó notablemente. Lo que por entonces estaba en boga era la regularización de la propiedad de la tierra, de los asentamientos surgidos en las décadas previas. Sobre este proceso hemos publicado un artículo en la revista del Colegio de Sonora hace 3 años. Nuestra hipótesis es que asimismo lo que sucedió en los años posteriores, en segundas y terceras generaciones de propietarios, fue la colonización interna de estos asentamientos, al permanecer en ellos los distintos herederos. Si bien para fines del periodo colonial tenemos esporádicas noticias sobre este asunto, aparece ya de forma más clara en el siglo XIX, cuando los habitantes de aquellos primitivos ranchos y estancias de los siglos XVII y XVIII aparecen como comuneros, es decir, porque los poseen entre todos, no porque provengan de comunidades indígenas. Cabe decir que el proceso de legalización que ocurrió en las alcaldías de la costa durante todo el siglo XVIII y que continuó durante el XIX fue en la práctica otro mecanismo para el despojo de aquellos usufructuarios de las tierras que, aunque fueran herederos legítimos, carecieron de los medios económicos para participar de los procesos legales. Gracias.